A veces no queda nada, ni esperanza, ni fuerza, ni fe. Solo un cuerpo que respira por inercia y una mente que ya no quiere pensar. Es ahí donde muchos abandonan, donde el sufrimiento toma forma de derrota y donde el silencio interno se convierte en gritos que nadie oye. Pero también es ahí, exactamente ahí, donde empieza el verdadero crecimiento. No en los aplausos, no en los logros, no en las sonrisas falsas, sino en el abismo. En la rendición que no destruye, sino que limpia. En el colapso que no mata, sino que transforma. Porque el verdadero cambio no viene desde la abundancia, sino desde el vacío, desde la nada, desde el fondo. No eres débil por estar roto, no eres menos por haber caído. Al contrario, los filósofos más sabios no nacieron con certezas, nacieron entre dudas, entre guerras internas, entre pérdidas devastadoras. Epicteto fue esclavo antes de sabio. Marco Aurelio cargó con un imperio y con la tristeza de un hombre solo. Nietzsche escribió sobre fuerza mientras su mente se desmoronaba. Jung miró a la sombra porque entendió que sin aceptarla nunca habría luz. Todos, absolutamente todos los que despertaron algo en el mundo, primero pasaron por su propia noche oscura. No fueron los más positivos, fueron los más conscientes, los que ya no se mentían, los que se miraron sin máscaras, los que aceptaron que para renacer había que morir por dentro primero. Deja de correr, deja de distraerte. No necesitas motivación barata ni frases bonitas pegadas en la pared. Necesitas una conversación honesta contigo mismo. ¿Quién eres sin tus excusas? ¿Quién eres sin tus roles sociales, sin tus logros, sin tus poses? ¿Quién eres en el vacío cuando nadie te mira? Porque ahí empieza la libertad. Ahí se construye la fuerza. No en lo que muestras, sino en lo que sostienes cuando todo se cae. La filosofía no es teoría, es práctica, es supervivencia mental, es aprender a ver lo invisible, es aprender a pensar cuando todos se rinden. Es entrenar la mente no para evitar el dolor, sino para comprenderlo, para atravesarlo, para usarlo como combustible, como fuego, como verdad. No esperes un cambio externo, no busques afuera lo que solo pueden hacer adentro. Las circunstancias no te definen, lo que haces con ellas sí. La vida no te debe nada, y tú no le debes a la vida una máscara, le debes autenticidad, le debes resistencia, le debes una respuesta que nazca desde tu núcleo, no desde el miedo. Y si el mundo te rompió, bien, que te rompa, que destruya todo lo superficial, pero no permitas que toque tu esencia, porque eso no lo puede tocar nadie. Solo tú decides si tu dolor será prisión o será cimiento. Solo tú decides si tu historia termina en punto final o si empieza en punto y aparte. Solo tú decides si te vuelves víctima o te vuelves guerrero. Hay una versión de ti que aún no conoces, una versión que no huye, que no se rinde, que no negocia con la mediocridad, una versión que no necesita aprobación porque se aprueba a sí misma, que no necesita esperanza, ajena porque se construye su propio propósito. Esa versión está enterrada debajo del ruido, del miedo, del conformismo. Pero está, vive, late, espera, y solo despertará cuando te hartes de ser menos. Cuando dejes de justificar tu dolor como excusa. Cuando entiendas que tu pasado no es una sentencia, sino una escuela. Cuando comprendas que el dolor no es el enemigo, es el maestro, es la puerta. Los estoicos decían que no puedes controlar lo que pasa, pero sí lo que haces con lo que pasa. Y ahí está todo, en tu decisión, en tu mirada, en tu coraje para volver a levantarte. Nadie lo hará por ti, nadie vendrá a rescatarte, porque no necesitas ser rescatado. Necesitas recordar de qué estás hecho. Y estás hecho de más de lo que crees, no de promesas, sino de voluntad, no de apariencia, sino de esencia, no de palabras, sino de actos, porque el alma no se mide por lo que aparenta, sino por lo que sobrevive. Y si hoy estás roto, no te asustes, estás en el lugar correcto, estás en el inicio, porque todo lo que vale empieza donde otros se rinden, todo lo que trasciende nace cuando decides no rendirte, aunque no tengas fuerzas, aunque estés solo, aunque todo duela. Porque lo que nace del abismo ya no le teme a la caída, porque lo que nace de ti ya no depende del mundo. Pero no te confundas, no se trata de volverte invulnerable. Eso es una fantasía. Se trata de aprender a sufrir sin romperte por dentro, de llorar sin sentir vergüenza, de tener miedo sin dejar de avanzar. El crecimiento personal no consiste en dejar de sentir, consiste en entender por qué sientes lo que sientes, en enfrentarlo sin anestesia, sin máscaras, sin atajos. La autoayuda que realmente transforma no es la que te dice que todo estará bien, sino la que te enseña a resistir cuando todo va mal. Porque si necesitas que todo esté en orden para estar bien, entonces tu bienestar es frágil. Pero si puedes mantener la claridad aún en medio del caos, entonces has encontrado algo que no depende del mundo. Has encontrado tu centro.
Lo que nos hunde no es el dolor, es el sentido que le damos. Es el diálogo interno que no se detiene. Es la historia que nos contamos a nosotros mismos. Creemos que somos víctimas del destino, pero muchas veces somos prisioneros de nuestras propias creencias. Creencias que heredamos, que absorbimos, que repetimos sin cuestionar. Nos decimos que no somos suficientes, que no podemos, que es tarde, que estamos rotos. Y repetimos eso como si fuera una verdad sagrada. Pero no lo es solo una narrativa. Y como toda narrativa puede ser desmontada, puede ser reemplazada, puede ser reconstruida desde un lugar más real, más profundo, más libre. La filosofía no nació para decorar discursos, nació para salvar mentes, para darte herramientas cuando ya no puedes más, para recordarte que no estás solo, que otros antes que tú también se rompieron, también cayeron, también sintieron que ya no podían, y sin embargo siguieron, porque encontraron una idea, una creencia, un valor que les dio sentido cuando todo parecía perderlo. Viktor Frankl, prisionero en un campo de concentración, escribió que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Y esa frase tan simple, tan cruda, encierra una verdad que podría salvarte. No necesitas eliminar el sufrimiento. Necesitas encontrar un propósito que lo justifique. Algo más grande que el dolor. Algo que te recuerde que vale la pena continuar. Y si no lo tienes, entonces invéntalo. No importa si nadie más lo entiende. No importa si parece insignificante. Lo que importa es que te sostenga, que te dé dirección, que te ayude a levantarte cada mañana. Porque sin propósito, la mente se vuelve enemiga. Te ataca desde dentro. Te hunde en pensamientos que se repiten como ecos oscuros. Pero con propósito, incluso el dolor se ordena. Incluso la tristeza tiene dirección. Incluso el miedo se vuelve combustible. Porque ya no estás sobreviviendo. Estás avanzando. Y avanzar, aunque sea lento, aunque sea torpe, ya es una victoria. Séneca decía que la dificultad muestra lo que somos. No la evites. Úsala como espejo. Mírala a los ojos. Pregúntate por qué te duele tanto. ¿Qué parte de ti está tan herida? ¿Qué valor se está rompiendo? ¿Qué expectativa se está derrumbando? Porque en ese análisis hay crecimiento. En esa mirada sin filtros hay transformación. No huyas de lo que sientes. Escúchalo, nómbralo. Sosténlo sin juicio. Porque todo lo que ignoras se vuelve más fuerte. Pero todo lo que comprendes se debilita. Y ahí empieza la libertad. No en la ausencia de sufrimiento, sino en la comprensión de su mensaje. Muchos creen que avanzar es dejar el pasado atrás. Pero no es así. Avanzar es integrarlo, es entenderlo, es perdonarlo sin justificarlo, es mirar tu historia sin odio ni lástima, con respeto, porque ese pasado por oscuro que haya sido te trajo hasta aquí. Y si estás aquí respirando, preguntando, buscando, entonces aún hay algo que pueden hacer de ti, algo que solo tú puedes ofrecer, porque tu historia es única, porque tus heridas tienen una forma particular de entender el mundo, porque hay personas que necesitan exactamente la voz que tú has desarrollado en medio del dolor. No calles, no escondas tu proceso, no minimices tu camino. Hay sabiduría ahí, hay fuerza ahí, hay luz aunque aún no la veas. Deja de esperar el momento perfecto. No llegará. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas dar el siguiente paso, aunque sea incierto, aunque no veas el camino completo. Porque el verdadero poder no está en saber todo. Está en confiar en que lo construirás mientras caminas. El miedo no desaparece con respuestas, desaparece con acción, con movimiento, con compromiso, no con el mundo, contigo mismo, con la versión de ti que aún no ha nacido, con ese yo que aún no has despertado, pero que ya te habita, que ya está ahí, esperando que decidas dejar de huir. No necesitas ser otro, necesitas recordar quién eras antes de que el miedo te convenciera de que no eras suficiente, antes de que la culpa te encerrara, antes de que el rechazo te rompiera. En lo profundo, aún estás intacto, aún hay una llama, aún hay posibilidad, y mientras haya posibilidad hay vida, y mientras haya vida hay decisión, y mientras haya decisión entonces aún puedes construir, aunque sea lento, aunque sea desde la nada, aunque sea solo con tus manos y tu mente, porque lo esencial no viene de afuera, lo esencial se forja desde adentro, y una vez que lo encuentras ya no necesitas que el mundo te lo valide, porque sabes que es tuyo, que es real, que no depende de nadie más. El sufrimiento por sí solo no ennoblece, no lo hace automáticamente transformador. Puede destruirte si no lo comprendes, puede volverte amargo, resentido, desconectado, pero si lo atraviesas con conciencia, si lo observas sin huir, entonces se convierte en fuego purificador. En la tradición budista, el dolor no es visto como un castigo ni como una falla, sino como una parte inevitable de la existencia.
Buda no ofreció felicidad absoluta, ofreció entendimiento, ofreció la posibilidad de liberarte del sufrimiento no suprimiéndolo, sino comprendiendo su origen. Todo deseo no satisfecho genera dolor, toda expectativa genera apego, y todo apego prolongado se convierte en cadena. La liberación no está en tener más, está en necesitar menos, no está en controlar lo externo, está en dominar lo interno. El verdadero crecimiento espiritual comienza cuando dejas de luchar contra lo inevitable y empiezas a transformar tu reacción ante ello. Jung, desde la psicología profunda, miró hacia otro lado. No quiso escapar del dolor, sino explorarlo. Descendió a los abismos del alma humana. Nombró lo innombrable. Explicó que la sombra, esa parte oscura que todos evitamos, es también el lugar donde habita nuestro potencial más puro. No puedes ser completo si reprimes tu dolor. No puedes ser libre si no integras tu sombra. Lo que niegas te controla. Lo que aceptas se transforma. Y solo enfrentando lo que temes descubrir en ti, mismo puedes llegar a una versión más plena de quien eres. Para Jung, el crecimiento es un proceso de individuación, un camino hacia ti mismo, hacia tu esencia más profunda, más auténtica, más salvaje. Y ese camino duele, porque hay que desmantelar las máscaras, hay que romper el ego, hay que mirar hacia adentro cuando todo dentro de ti te dice que huyas. Nietzsche, por su parte, no ofreció consuelo, ofreció desafío. No te dijo que todo estará bien. Te preguntó si estás dispuesto a soportarlo todo, incluso el eterno retorno de tu vida tal como ha sido una y otra vez. Para él, crecer no era adaptarse, sino trascender. No era encontrar paz, sino crear significado. Y ese significado no te lo dará nadie. No vendrá desde afuera. No será otorgado. Tendrás que inventarlo tú. Tendrás que forjarlo con tus propias manos, con tus propias lágrimas, con tus propias decisiones. Él habló del amor fati, el amor al destino. Aceptar no solo lo bueno, sino también lo terrible. No como resignación, sino como afirmación absoluta de la vida. Porque solo el que puede abrazar su dolor como parte de su camino puede convertirse en quien está destinado a ser. Y así, desde distintas voces, la filosofía y la psicología convergen en una misma verdad, que el crecimiento no es una línea recta, que la superación no es una meta final, es un proceso, un ciclo, una lucha constante entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Y esa lucha no se libra afuera, se libra en tu interior, en el diálogo silencioso que tienes contigo mismo cada mañana, en la forma en que interpretas tus derrotas, en la forma en que decides responder cuando todo parece perdido. No hay caminos rápidos, no hay respuestas fáciles, pero hay algo más poderoso que todo eso. Hay conciencia, hay presencia, hay decisión. Y si decides despertar, si decides mirar de frente tu herida, tu pasado, tus miedos, entonces ya estás caminando. Entonces ya estás reconstruyendo, porque lo más importante no es cuánto hayas caído, sino cuánto estás dispuesto a levantarte. No importa cuántas veces hayas fracasado, lo que importa es que no te hayas olvidado de ti, que aún quede una chispa, que aún quede voluntad, y esa voluntad, aunque débil, aunque silenciosa, aunque cansada, es sagrada. Es lo que diferencia a quien sobrevive del que verdaderamente vive. Es lo que convierte el caos en propósito, la herida en cicatriz, el vacío en origen. Porque el vacío no es el final, es el inicio. Es el terreno fértil donde puedes sembrar de nuevo, donde puedes decidir quién quieres ser sin todo lo que te dijeron que debías ser, donde puedes dejar de cargar con el peso del juicio, del pasado, del mundo y empezar a construirte con tus propias manos. No estás solo, nunca lo estuviste, aunque nadie te haya entendido, aunque nadie haya estado ahí, porque dentro de ti hay una conciencia más profunda que todo el ruido. Hay un observador que nunca se rinde. Hay un alma que aún no ha sido vencida. Y mientras esa chispa exista, mientras esa mínima luz siga viva, entonces aún hay posibilidad. Entonces aún puedes convertirte en algo más. No para ser perfecto, no para impresionar a nadie, sino para ser libre, para ser tú, para ser lo que siempre estuviste llamado a ser, antes de que el miedo te convenciera de que eras menos.